Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Porque de tal manera Dios amó el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, iglesia, los invito a que dispongan sus corazones y celebremos activamente, conmemorando el mayor acto de sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. También quiero invitarlos a que se inscriban en nuestras escuelas de discipulados para aprender más sobre la voluntad de Dios en sus vidas y que nos envíes tus testimonios y tus reflexiones acerca de la palabra de Dios para nuestras píldoras de esperanza cada miércoles. Estamos atentos. Qué bendición en esta mañana poder adorar al Señor. Sabemos que en esta mañana es una mañana en la cual tenemos el privilegio de podernos reunir por este medio para adorar a nuestro Rey. Así que yo te invito que en esta mañana todos juntos adoremos a nuestro amado Espíritu Santo y pidámosle a nuestro amado Espíritu Santo que descienda sobre este lugar. Gracias, Padre, la gloria, Señor. Gracias porque tú eres digno, porque tú eres poderoso y sabemos que en esta mañana tú te vas a mover de una manera poderosa. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de nosotros, Señor. Por eso hoy declaramos, Señor, levantar bandera de victoria, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, Sí, Señor. que espera beber de ti. Oh, sí, Señor. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que orar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti.
esperado Que por necesitamos ti. de ti, Señor, que tú nos embriagues, Señor, que tú nos sacies, Señor, de tu presencia, Señor, y que en esta mañana, Señor, pueda haber sanidad, Señor, en los corazones, Señor. Oh, sí, Señor, esperamos beber de ti, Señor. Oh, sí, De Señor. ti, Señor. Oh, sí, Señor, gracias, Padre Santo, porque tú estás en medio de tu iglesia, Señor. Lo declaramos, Señor, que allí donde está cada uno, Señor, allí está tu presencia, Señor. Y esa presencia, Señor, impregna, Señor, sobre cada oyente, Señor, sobre cada uno de los que están allí, Padre Santo, Señor, porque declaramos, Señor, que cielos, Señor, se abren, Señor, sobre ese lugar, Padre Santo. Comienza, Señor, a llenar a tu pueblo, a llenar a tu iglesia, maravilloso Dios. Hoy declara, Señor, que eres sano. Hoy declara que hay sanidad sobre tu vida. Hoy declara, Señor, que tu familia, Señor, es libre, Padre Santo, por el poder de tu palabra, Señor. Por eso ven a este lugar, dile, allí donde estás en tu casa, dile, ven a este lugar, ven y llénanos, Padre Santo, Señor, porque a veces, Señor, hay cosas, Señor, que impiden que el Espíritu Santo, Señor, haga algo, Padre Santo, poderoso. Pero en esta mañana, dígale, hoy yo te invito a mi casa, hoy yo te invito a mi hogar, hoy yo te invito para que tú reines allí y comience a ver esa paz, ese gozo, ese amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, maravilloso Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Y hoy nos preparamos también para adorarte, Señor. Y hoy alistamos, Señor, nuestro corazón, nuestras manos para adorarte, Señor, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Así que en esta mañana adoremos al Señor, porque Él necesitamos glorificar el nombre del Señor. Necesitamos que la presencia de Dios esté en cada uno.
esta mañana también te decimos, Señor. Aquí con sus palmas le vas a decir: el Señor eres fiel, su misericordia es grande. Por eso te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor.
Y te entregamos, Señor, esta adoración, Señor, a ti, Padre Santo, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres digno de adoración, Señor. Y en esta mañana declaramos, Señor, que algo tú vas a hacer también a través de tu palabra, Señor. Declaramos cielos abiertos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú has sido fiel, tú has sido misericordioso. Y hoy también tenemos el privilegio, porque en esta mañana también recordaremos, Señor, el gran precio que tú diste por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz. Por eso, cuanto más, Señor, estamos agradecidos por la obra que tú has hecho en nosotros, y porque realmente nos has reconocido como sus hijos, Padre Santo, esos coherederos, Señor, de tu reino, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, y hoy nos preparamos para tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nosotros el pastor Wilson Sánchez. Dios los bendiga. Antes de continuar, queremos invitarte a que nos dejes tu like, y si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para más contenido, comparte este video con tus amigos para que la palabra de Dios siga llegando a muchas vidas. Iglesia, bendiciones en esta mañana. Le damos a Dios la honra, la gloria, la alabanza. Bueno, le damos un saludo a las personas que nos están viendo en esta mañana allí en sus hogares. Pues recuerden que hoy tenemos Santa Cena, y en esta mañana queremos darle toda la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Bueno, también queremos bendecir a toda la congregación de Nueva Esperanza de Vida. Y bueno, vamos a orar para empezar la enseñanza en esta mañana, y vamos a darle que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre a través de su santa y bendita palabra. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendigo a cada persona, bendigo a la congregación, los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tenemos ese privilegio, Señor, de hoy participar de la cena, Señor. Qué bueno, Señor, porque cada vez que la tomamos, Señor, recordamos, Señor, de que tú vienes por nosotros, Señor. Y estamos en los tiempos postreros, Señor, y sabemos que en cualquier momento tú puedes venir por tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana, y recuerden que, como siempre lo hemos mencionado, es importante que usted tenga allí en su casa, tenga su cuaderno para tomar allí los apuntes, obviamente también la palabra del Señor, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra es bueno, porque nos llenamos de ese conocimiento, y también nos llenamos ¿qué? De la sabiduría de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Mateo capítulo 24 del 10 al 13, que dice la palabra del Señor. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros ¿qué? Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿qué? A muchos, ¿cierto? ¿Qué más dice el versículo 13? Y el versículo 13 dice, ese es el versículo clave: mas el que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Entonces vemos aquí por la palabra del Señor de que en los postreros días van a haber ¿qué? Van a haber falsos profetas, van a haber falsos maestros, falsos pastores, va a haber un caos doctrinal en medio de estos tiempos. Pero entonces vemos acá que dice que el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Y entonces ese es el mensaje de esta mañana. De los que toman allí apuntes en su casa y la iglesia, el título de este mensaje es: cúbrete, empezó el invierno. Cúbrete porque empezó ¿qué? El invierno. Entonces vamos a ver por qué es importante de cubrirnos en esta mañana. Y sabemos que cuando hay invierno es porque hay ¿qué? Frío, ¿cierto? Y así como en el plano físico hay un frío o sentimos el frío, también en estos postreros días en el mundo espiritual también va a haber ¿qué? Un enfriamiento, donde las personas ya no quieren orar, las iglesias ya no quieren ir a la iglesia, donde ya no quieren ayunar, no quieren orar. Entonces vamos a ver qué sucede con una iglesia cuando empieza ¿qué? A enfriarse. Entonces, para esta mañana, casi como lo vimos en Mateo 24 del 10 al 13, yo quiero que vamos el texto clave de esta mañana. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2, libro de Apocalipsis capítulo 2, que dice la palabra del Señor. Entonces vemos aquí que en el Apocalipsis capítulo 2 está hablando a las 7 iglesias del Apocalipsis,
¿cierto? Ahí los que les gusta tomar apunte y los que les gustan estudiar, ahí van ustedes a ir al libro de Apocalipsis capítulo 2 y se van a encontrar que allí está las 7 iglesias del Apocalipsis, pero en esta mañana yo quiero estudiar acerca de la iglesia de Éfeso. A ver, vamos a estudiar qué sucedía con esta iglesia y más adelante los que nos ven es bueno estudiar cada iglesia, qué sucedía en cada iglesia, cómo estaban viviendo en cada iglesia, porque es bueno que nosotros aprendamos de estas cosas, porque es necesario que en estos tiempos sepamos cómo evitar muchas cosas que no son que nos están perjudicando, y más en el plano que espiritual. Entonces vamos a ver y yo quiero darles como un resumen qué era cada iglesia. Entonces vamos a ver que la primera iglesia de Éfeso era una iglesia fría, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Éfeso era una iglesia fría. Vamos a ver más adelante, no en esta predicación sino en otras prédicas, vamos a ver que la iglesia de Esmirna era una iglesia que sufría. Pérgamo era donde Satanás tenía también su morada. Hay iglesias donde no habita el Espíritu Santo. Hay iglesias donde no está la presencia de Dios, sino que la misma en Apocalipsis dice que la iglesia de Pérgamo habitaba el mismo ¿quién? Satanás. También está la iglesia de Tiatira, donde moraba el espíritu de Jezabel. Y es importante, iglesia, y los que nos ven en esta mañana, que en las iglesias se está levantando ese espíritu de Jezabel, y es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos ese discernimiento para que podamos tener, obviamente, discernir qué espíritu se está moviendo dentro de las iglesias. Vemos que en la iglesia de Tiatira se movía ¿qué? El espíritu de Jezabel. En la iglesia de Sardis se estaba moviendo el espíritu, había una muerte doctrinal, donde estaban colocando mandamientos de hombres, estaban colocando cosas de hombres, y eso se está sucediendo en la actualidad, donde muchas iglesias se rigen es por la doctrina de un hombre, por los reglamentos de un hombre, por lo que una junta quieren colocarle cosas a la iglesia, y vemos que esas iglesias así, que vemos que eso sucedió allí cuando a Jesús obviamente le trajo esa revelación a Juan, y empieza Juan a escribir acerca de las iglesias. Vemos que así como sucedía en los tiempos de Juan, hoy en día estas iglesias también están pasando por estos tiempos. Y la iglesia de la Odisea era una iglesia que apóstata. Amén. Entonces yo quiero que vayamos ahí a Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, y hoy estamos estudiando la iglesia de ¿qué? De Éfeso. Amén. Entonces yo quiero hoy en esta mañana animarlos, iglesia, para que estudiemos la palabra del Señor, y que lo que Dios nos habla, como siempre lo hemos mencionado, no es lo que el pastor quiere, no es lo que los líderes quieren, sino es lo que Dios nos está hoy colocando para que lo miremos a la luz de la palabra y podamos identificar en qué iglesias que estamos, en qué iglesias nos hablan, y vamos a ver qué iglesia y qué la hace estar ¿qué? Fría. Amén. Entonces vamos a la palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Entonces vamos a ver en esta mañana que dice: escribe al ángel de la iglesia. En esta mañana está obviamente Jesús dando este mensaje a la iglesia de Éfeso, y en este momento ese ángel, esa persona que estaba allí que iba a escribir, era Juan, ¿cierto? Y hoy en día vemos también, como lo vamos a estudiar, quizás en cada iglesia de sana doctrina, es importante decir que una iglesia de sana doctrina, el pastor de ese lugar pues, representa ese ángel. Como también en cada iglesia de sana doctrina, Dios también coloca un ángel para la provisión, para las bendiciones, para el cubrimiento de ese lugar y de los miembros que pertenecen a la congregación. Amén. Te dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué representan estas 7 estrellas? Estas 7 estrellas representan la misma iglesia, ¿cierto? Representan a la iglesia, o también representa ¿qué? A los pastores. Dice: y a su diestra, el que anda en medio de las 7 ¿qué? Candeleros de oro, dice esto.
Entonces yo quiero que en esta mañana la iglesia y los que nos ven sepan que un candelero tiene 7 brazos. Y sabemos que el número de hombres es el número 6. Por eso la marca de la bestia es 666, número de hombres. Entonces cuando aquí está hablando del candelero, siempre tenemos que ir en nuestra mente, tenemos que conocer lo que siempre hemos enseñado en la iglesia, las raíces hebreas. Entonces tenemos que ver que había un candelabro de 7 brazos. Y esos 7 brazos, los 7 bracitos, los 6 bracitos es el número de hombre. Pero el bracito del centro representa ¿a quién? A Jesucristo, abrazando ¿qué? La iglesia. Vemos tan bonito como representa este candelabro. Entonces yo quiero que allí los que nos ven y la iglesia, entonces tengamos claro que el número 6 es el número de ¿qué? De hombres. Y el bracito en el centro es ¿quién? Jesucristo, abrazando ¿qué? La humanidad. Vemos que es la importancia de que Cristo sea el que gobierne ¿qué? Nuestras vidas, nuestros hogares y ¿qué? Y nuestra iglesia. Es importante, iglesia del Señor, que sepamos que la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y que todo lo haga, y que sabemos que Jesús es el modelo de nuestras vidas. Que yo como pastor no puedo decir que un día me levanté y tuve una revelación, ir en contra de las enseñanzas de Jesús, ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, porque sabemos que siempre cuando el Espíritu habla es a través de su palabra, y que el Espíritu Santo nunca va a hablar cosas que no están escritas ¿qué? En la palabra del Señor. Entonces dice, y volvemos lo repetimos, dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. En el versículo 2 dice: yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sabe las obras que hacemos nosotros como cristianos, y que Él sabe las obras que hacemos ¿qué? Como iglesia. Es importante cuando dice aquí en el versículo 2: yo conozco tus obras. Entonces es importante que nosotros como cristianos, para Dios no hay nada oculto, y lo vamos a ver en esta mañana. No hay nada oculto para Dios. Que en esta mañana nosotros nos examinemos y miremos qué estamos haciendo como individuos y aparte como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Porque aquí el Señor Jesucristo está diciendo: yo conozco ¿qué? Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que vemos que en la iglesia de Éfeso no solamente tenían buenas obras, sino que trabajaban duro. Y así sucede hoy en día. Quizás hay muchas iglesias que son activistas, actividades allí, actividades por acá, actividades para un lado, actividades para el otro, y vemos que quizás pueden trabajar mucho, y está bien hacerlo, ¿cierto? Dice: y aún tenía también ¿qué? Paciencia. Y ustedes saben que no muchas veces las virtudes de nosotros los hombres es la paciencia, pero aquí vemos una iglesia de Éfeso paciente, y que dice: y que no puede soportar a los malos. O sea que esta iglesia de Éfeso tampoco soportaban los malos. O sea que llegaba alguna persona que se decía ser hermano de la congregación, y vemos que aún ellos rechazaban a los malos. Y ustedes saben que estamos en tiempos difíciles. Sabemos que en estos tiempos se está levantando ¿qué? La maldad. Usted dice que en los posteriores días el amor de muchos se va a enfriar por causa de la maldad. Usted sabe que va a estar creciendo ¿qué? La maldad. Y vemos que aquí, pero antes de ir profundizando de Éfeso, vemos que ¿qué significa Éfeso? La iglesia, esta palabra Éfeso significa deseable. O sea que allí esta ciudad de Éfeso era un lugar ¿qué? Deseable. Pero también vemos que allí en esta ciudad de Éfeso, vemos que adoraban a la diosa ¿qué? Diana. Y vemos que allí, los que les gusta conocer, vemos que allí era una diosa con 3 senos. Y vemos que cada vez que iban allí a adorar a esta diosa, los que iban a adorar allí los templos tenían que acostarse con prostitutas. Entonces vemos que allí en ese caos, en esa ciudad, vemos a Pablo. De hecho Pablo, y quiero que vayamos a Hechos capítulo 19, los que les gusta estudiar allí en su casa y los que les gusta leer la palabra del Señor. En Hechos capítulo 19 usted va a encontrar que Pablo, en sus viajes misioneros, él fue a Éfeso, y fue allí donde empezó ¿qué? La iglesia. Yo quiero que vayamos
a Hechos capítulo 19. Obviamente todo el capítulo 19 habla acerca de qué, de la vida de Pablo, de su viaje allí a Éfeso, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Entonces en Hechos, ¿qué les dije? 19 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino ¿qué? A Éfeso, y hallando a ciertos ¿qué? Discípulos. O sea que vemos que Pablo tuvo un acercamiento con la iglesia de Éfeso. De hecho, escribió una carta a la iglesia de Éfeso, y obviamente Juan escribió acerca de lo que se hacía allí en el libro de ¿qué? De Apocalipsis. O sea que vemos que Pablo, aún estando en esta ciudad, siendo pagana, siendo una ciudad idólatra, siendo una ciudad donde están adorando a la diosa Diana, vemos allí también a Pablo llevando ese mensaje de la palabra, y eso nos enseña a nosotros que nosotros debemos de movernos a enseñar, a predicar, que hoy en día la gente piensa de que es necesario ir a los campos, y sí es bueno ir a los campos, que es necesario ir a veredas, municipios, ir a los más rincones de ir a los indígenas, y es bueno llevarles el mensaje de ellos, pero hoy en día las ciudades se están prostituyendo más que aún por allá los pueblos, veredas, municipios. Hoy en día las ciudades donde hay más pecado, donde hay más abominación, donde hay más malos deseos, donde el mundo se está ¿qué? Corrompiendo. Entonces vemos aquí Pablo yendo a la ciudad de Éfeso. Vuelvo y les repito, era una ciudad grande, era una ciudad también que era una ciudad que era costera, y por ser una ciudad también costera, obviamente había mucho tráfico, mucho comercio, o sea que era un lugar bastante de bastante habitantes, y entonces de eso también había mucho pecado. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo? Que es importante que no nos callemos, que en estos tiempos postreros nosotros vayamos, enseñemos la palabra, como siempre lo hemos mencionado. Nosotros como hijos de Dios estamos capacitados para enseñar, para predicar, para orar por los enfermos y que ellos sean sanos, y echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos acá también aquí la palabra del Señor que dice, volvamos al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Entonces les voy a hacer un recorderis de lo que dice la palabra del Señor. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser ¿qué? Apóstoles. Entonces es importante que esta iglesia de Éfeso probaban todo lo que sucedía allí en la iglesia, y es importante que hoy en día todos aquellos que se hacen llamar pastores, todos aquellos que se hacen llamar evangelistas, es bueno que todos los que se hacen llamar apóstoles en el tiempo de nosotros, es bueno que nosotros miremos qué clases de apóstoles son. Si de verdad son ungidos por Dios, son llamados por Dios, si de verdad en este tiempo están haciendo lo que Dios les ha mandado a hacer. Vemos que en esta iglesia de Éfeso trabajaban duro, eran pacientes, no soportaban a los malos, y a todos los que se llamaban ser apóstoles los estaban revisando ¿qué? Con lupa. Entonces es importante que si esto lo hacía la iglesia de Éfeso, cuánto más nosotros debemos de cuidar la sana doctrina. Es importante que nosotros sepamos quiénes son los que nos están predicando, y esto para las personas que nos están viendo en esta mañana, es bueno que sepamos en qué iglesia nos congregamos, en qué iglesia los que son líderes, en qué iglesia están sirviendo, porque recuerden que nosotros no le servimos a los hombres, sino nosotros le servimos ¿quién? A nuestro amado Señor Jesucristo, y que la iglesia tiene que regirse, nuevamente lo repito, tenemos de ser guiados por el Espíritu Santo, y también tenemos que ser cuidadosos con la palabra del Señor, porque sabemos que cualquier cosa que hagamos indebida acerca de la palabra de Dios, vamos a tener que mayor condenación. Entonces dice que allí en esta iglesia de Éfeso dicen que probaban ¿qué?
dicen que, y has probado a qué, a los que dicen ser apóstoles y que no lo son. O sea que en el tiempo de Pablo habían personas que se hacían llamar ya apóstoles, pero que no eran apóstoles. Entonces vemos, era una iglesia que miraban y revisaban con lupa. Pero eso es bueno, que cada vez que nosotros enseñamos la palabra, y es bueno que usted en su casa revise qué fue lo que enseñó el pastor, qué fue lo que enseñó el maestro. Es importante, los que están en las escuelas, que siempre estén revisando lo que les está enseñando los maestros. Usted nuevamente tome sus apuntes, revise, analice, medite, escudriñe, para que no caigamos como cayó como en estas iglesias que no tienen ese cuidado, y cualquiera se llama apóstol y entran y hacen una cantidad de cosas que son ¿qué? Indebidas. Dice: y los hallan mentirosos, versículo 3, y has sufrido y has tenido ¿qué? Paciencia. O sea que vemos aquí en esta iglesia de Éfeso que también ¿qué? Sufrieron. ¿Y qué sufrieron? Persecuciones, sufrieron muchas cosas que quizás como hoy en día las podemos estar pasando. La iglesia, nosotros hoy en día estamos también pasando mucho, hemos sufrido, a pesar de que por el tema de la cuarentena, hemos sufrido porque no podemos estar en el lugar donde queremos estar, adorando a Dios, buscando de su presencia. De alguna manera hemos sufrido y estamos pasando por un momento que difícil. Y hemos tenido ¿qué? Paciencia, porque yo sé que más de uno allí en su casa, la iglesia, estamos pacientes en querer venir a la iglesia, cuando se van a abrir las puertas para poder estar aquí en medio y con los hermanos regocijándonos, alegrándonos, llenándonos de su presencia, los líderes ocupando su lugar que estaban haciendo en la iglesia. Entonces hemos estado soportando que es con paciencia estas cosas para que podamos en algún momento estar nuevamente en la iglesia y ocupemos el lugar donde Dios nos ha colocado a servir. Dice: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has que desmayado. O sea que hasta ahí vemos una iglesia que estaban que bien, pero tengo contra ti, aquí es donde empieza el mensaje, pero tengo contra ti que has dejado que tu primer amor. Entonces vemos una iglesia que trabajaba, una iglesia paciente, una iglesia que conocían doctrina, examinaban los apóstoles con lupa, pero algo que dejaron fue que el primer amor. Y esto es un llamado a los que nos ven en esta mañana, a la iglesia Nueva Esperanza de Vida, para que no perdamos ese primer amor, que estemos apasionados, que tengamos ese deseo de regresar nuevamente al templo, servir en esa búsqueda de oración. Sabemos que lo más importante es que la oración, un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Tenemos que estar orando, tenemos que estar vigilando, estar ayunando, tenemos que estar con ese deseo de cada día que aprender más. Y como siempre lo hemos enseñado en la iglesia, sabemos que nadie sabe la palabra, nadie tiene la revelación de la palabra. Yo puedo llevar tantos años en el evangelio y cada día tengo que aprender más de la palabra. Aún siempre también lo he mencionado, yo estoy convencido, estoy seguro que yo voy a partir de este mundo, algún día tengo que llegar a la presencia de mi Padre Celestial, y aún yo no conozco la palabra del Señor, porque cada vez que la estudio, cada vez que la escudriñamos, cada vez que la indagamos, vamos a encontrar muchas cosas allí que aún se nos es desconocido que para nosotros. O sea que vemos en la iglesia de Éfeso una iglesia que perdieron que el amor. Y en estos momentos, como lo mencioné en el mensaje, debemos de cubrirnos. Debemos de cubrirnos los unos con los otros en la oración, de estar pendientes de los hermanos. Dice la Biblia: cuál bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Que en ese momento no podemos quizás estar en la iglesia, pero es bueno que nosotros nos cubramos en la oración. Los que somos casados, cubrirnos con nuestras esposas las espaldas. Ore por mí, amor, venga, yo oro por ti. Orar por nuestros hijos, porque ese era el mensaje de esta mañana, cubriéndonos porque empezó el invierno. Así como sabemos que aquí en Bogotá está lloviendo por estos días y se siente el frío, se siente la brisa. También en el mundo espiritual también mucha gente se está enfriando, cristianos se están apartando, cristianos ya no quieren volver a las iglesias. ¿Por qué? Porque ese primer amor se está perdiendo. Entonces vemos que en la iglesia de Éfeso perdieron el primer amor.
Entonces vemos aquí por la palabra del Señor que perdieron la adoración, ya no les gusta, ya su amor no fue sincero a Cristo. Vemos que su devoción a Dios se fue desmayando. Y es algo, iglesia, que nosotros no podemos perder, porque cuando se pierde la pasión, cuando se pierde el amor, se acaba todo. Entonces es bueno que nosotros en esta mañana digamos: Espíritu Santo, quiero encenderme en esta mañana, quiero llenarme de tu presencia. Siempre lo hemos enseñado, que una cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Sabemos que cuando nacemos de nuevo hemos sido llenos de la presencia del Espíritu Santo, pero la Biblia me enseña que tenemos que ser constantes, llenos de la presencia de Dios. O sea que hay muchos cristianos que un día fueron llenos de la presencia de Dios, pero no han dejado, no han buscado esa llenura continua del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahí. Entonces, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, y si no te hubieras ¿qué? Arrepentido. O sea que aquí el Señor está diciendo que volvamos ¿qué? A ese primer amor, que por un momento reflexionemos cómo estamos, y si quizás por algún motivo hemos permitido que venga la duda, venga la incredulidad, venga la incertidumbre, vengan los miedos, vengan los temores, quizás venga en este momento, en este momento de la pandemia, hay muchos que están cuestionando aún a Dios, hay muchos que se están preguntando: ¿y en dónde está Dios? Muchos están diciendo: Dios, ¿por qué no me da esto? Y ahorita todo mundo piensa que la solución es el dinero, y déjeme decirle, iglesia, que la solución no es el dinero. El dinero nos puede facilitar muchas cosas, pero la Biblia me enseña que yo tengo que mirar la fuente de quien da la provisión, y eso se llama que nuestro amado Dios, el que nos da que la fuente de toda que provisión. Y dice la Biblia que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo va a conceder. Entonces es importante que hasta en la oración nosotros sepamos cómo le pedimos a Dios, y nosotros tenemos que saber que el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. En el nombre del Señor Jesucristo tiene poder, y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Entonces dice aquí la palabra del Señor, versículo 6: pero tienes esto, que aborreces que las obras de los nicolaitas. O sea que Éfeso aborrecía las obras que de los nicolaitas, y vemos que la doctrina de los nicolaitas era una doctrina que obviamente no era de Dios. Dice de los nicolaitas: las cuales yo también que aborrezco. El que tiene oídos que oiga al Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, al cual está en medio de ¿qué? Del paraíso. Ustedes recuerden que cuando Adán y Eva fueron expulsados de ¿qué? Del paraíso, ellos no se podían acercar al árbol de la vida. Pero aquí ya en el libro de Apocalipsis me está diciendo que al que venciere, el que se mantuviera fiel, el que no deja perder su primer amor, el que se mantiene por encima de cualquier cosa, dice: y le daré. O sea que en un momento nosotros vamos a regresar nuevamente a ese árbol, a esa fuente en un momento. Así como un día Dios le dio una sanción a Adán y Eva, los expulsó del paraíso, y a ellos no se les fue más permitido ir allí a ese árbol, a ir a tocar el árbol de la vida. Así nosotros también en algún momento vamos a poder llegar y tener acceso a ese árbol. Entonces en esta mañana, iglesia, vamos a estar allí en nuestros hogares, vamos a pedirle al Espíritu Santo que no dejemos de perder ese amor, y que nos llenemos cada día de su presencia, y que cada día podamos estar ahí firmes en la brecha. Amén. Y vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias en esta mañana, y te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, Señor, aquí en el libro de Apocalipsis, Señor, acerca de la iglesia de Éfeso, Señor. Una iglesia que hacían muchas cosas, Señor, pero que un día dejaron el primer amor, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana queremos adorarte, Señor.
queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana yo oro por cada hogar, Señor, para que no dejemos apagar ese amor, ese deseo, Señor, de seguir adelante, Señor. Bendigo la congregación, Señor, y en esta mañana te damos gracias porque podemos tomar aquí la Santa Cena, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande y tú eres poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una hermosa canción y hermano Nicolás nos va a ayudar ahí con... Yo quiero que allí en su casa vamos a cerrar nuestros ojos. Recuerden que estamos en un tiempo de reverencia y vamos a participar de la cena después de esta hermosa canción. La cruz de tu vida, la entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, la entregaste todo allí, y la eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, quiero bendecir, Señor, el vino y el pan, Señor, y en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, bendigo, Señor, este pan, Señor, que tu palabra dice, Señor, que cada vez que participamos de la cena, Señor, es un momento de alegría y de gozo, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vienes por tu iglesia limpia, pura y sin mancha, Señor. Padre, este pan representa, Señor, allí, Padre amado, ese sacrificio tan hermoso, Señor, que tú hiciste allí en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, también por este vino, Señor, que representa la sangre de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta preciosa, Señor, sangre tuya, Señor, sabemos que tenemos, Señor, entrada libre, Señor, delante de nuestro Padre Celestial, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Pueden participar del pan.
Dice la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieses y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Pueden tomar la copa. Bueno, iglesia, bendiciones a las personas que nos ven esta mañana. Les deseo una feliz semana, bendiciones en cada hogar. Y bueno, iglesia, estamos inicio para las escuelas, entonces para que se pongan al día ahí con la hermana Sonia, ustedes están hablando con ella para empezar nuevamente las escuelas. Bendiciones y una semana llena de bendiciones.